Y bien, vamos también a compartir entonces la palabra en esta tarde, continuando pues con nuestro tema con relación a el ministerio de nuestro Señor Jesús, conforme lo dice el profeta Isaías en el capítulo 61, el verso 1, donde se habla de las buenas nuevas a los abatidos y también se habla de vendar a los quebrantados de corazón. Y quisiera que en esta tarde hablásemos un poco de este asunto, pero también vamos a ligar el quebrantamiento del corazón a la libertad de los cautivos, porque estos sucesos van en cierta manera ligados, ya que el quebrantamiento del corazón tiende a conducir a la cautividad. Por eso es importante que seamos sanos de todo quebrantamiento. De lo contrario vamos a terminar cautivos. De manera que una cosa lleva a la otra. De allí donde es importante ser sano de todo quebrantamiento. Y esta es una de las funciones que desarrolla el Señor Jesucristo en nuestra vida. El Espíritu Santo a través de nuestra vida nos brinda esa sanidad para libertarnos de la cautividad. Vamos a leer el Salmo 147, el verso 3. Dice Jehová, el verso 3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147, verso 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Bien, el quebrantamiento es una herida, como el texto mismo nos lo enseña. Es una herida que se hace al alma, es una herida al corazón. Y yo creo que todos hemos experimentado heridas del alma, heridas en el corazón. Y las heridas más profundas son aquellas que nos hacen las personas a quien amamos, las personas en quien confiamos y de quien esperamos siempre protección, de quien esperamos siempre cuidado, en quien hemos puesto nuestra confianza, de las cuales esperamos amor. Y cuando se da lo contrario, entonces se producen heridas. Y muchas de ellas son profundas. Y esto es el quebrantamiento del corazón. Pero recordemos que las heridas son muy peligrosas, porque si no se entra en un proceso de sanidad, entonces la herida se infecta. Y al infectarse, entonces se torna muy perjudicial, al punto que puede dañar mucho más muchos órganos. Si hablamos de una herida física, pues se va a extender la herida y va a dañar otros órganos y en fin puede causar inclusive la muerte. De manera que asimismo las heridas del alma y las heridas del corazón necesitan ser tratadas y necesitan ser sanadas para que éstas no dañen nuestra vida. Ahora, estas heridas, eh, como dice Isaías 61, porque me ha ungido el Señor. Para tratar estas heridas se necesita la unción del Espíritu, o sea, la operación de Cristo en nosotros. ¿Por causa de qué? De que estas heridas van ligadas a fuerzas espirituales que buscan conducir a la cautividad. Por esto hay la necesidad de que una fuerza espiritual mayor entre a operar para sanar la herida. Si las heridas del alma y las heridas del corazón no vincularan a fuerzas espirituales oscuras, entonces no requeriríamos de la unción del Espíritu, no requeriríamos de Cristo, sino que las podríamos sanar nosotros mismos, las podríamos sanar con una terapia psicológica, en fin. Pero normalmente estas heridas están vinculadas a fuerzas espirituales. Por eso decía al principio
el quebrantamiento del corazón empuja a la cautividad. Si un corazón quebrantado no es sanado, termina siendo cautivo. Y a últimas, la cautividad viene a ser mucho más compleja, porque limita el crecimiento y el desarrollo de la vida espiritual que el Señor ha puesto en nosotros. De manera que hay la necesidad eh, de que Cristo opere en nosotros vendando nuestras heridas. Ahora recordemos que esta palabra vendar eh, es concerniente a sanar, y la sanidad es un proceso, porque una cosa son los milagros y otra cosa son las sanidades. Por eso dice la Biblia que hay donde milagros y hay donde sanidades. ¿Qué es un milagro? Es una cosa que sucede al instante. Por ejemplo, tenemos una persona con cáncer y alguien ora por ella y al instante se sanó. Realmente no es una sanidad, es un milagro. Pero en otros casos lo que opera no es un milagro, sino una sanidad. Es decir, la misma persona, digamos, infectada de cáncer o enferma de cáncer, se ora por ella y empieza a manifestar un mejoramiento paulatino hasta que es sana a través de los días. Es decir, operó en ella el don de sanidad, no el don de milagro. El don de milagro opera al instante. El don de sanidad opera a través de los días y a través del tiempo. Ahora, Isaías dice que él vino a vendar a los quebrantados del corazón. Es decir, la sanidad del corazón y del alma no es un proceso milagroso. Yo no puedo decir que de un día para otro yo me sané del alma y del corazón, porque entonces no sería una sanidad. Y aquí no opera el milagro, aquí opera la sanidad. El Espíritu de Dios en nosotros opera sanando las heridas de nuestro corazón a través del tiempo, a través de los meses, a través de los días, a través de los años. Eso depende de mi respuesta frente a su sanidad, mi respuesta frente a lo que el Señor me está dando a mí, ¿sí? Porque obviamente el Señor nos proporciona los medicamentos continuos para llevarnos a través de la sanidad del quebrantamiento. Sin embargo, si yo soy reacio a los medicamentos o si yo no tomo conforme el Señor a mí me está dando, entonces mi sanidad se va a dilatar en el tiempo. Esto es importante también tenerlo en cuenta. Y también aclaremos que la salvación nuestra es algo que se recibe al instante. Es decir, nosotros creemos en el Señor Jesús y somos bautizados. Y ese es el requisito que la palabra de Dios nos da para que entremos a poseer esta salvación. Así que es una cuestión que se recibe al instante. Uno puede decir, yo fui salvo en tal fecha de tal año, porque es así, es algo que uno lo recibe al instante. Sin embargo, la sanidad no opera de esa manera. La sanidad es algo que se da en un proceso. Y por eso hacíamos la analogía de la conquista de la tierra de Israel. Antes de decir esto, aclaro que normalmente todos necesitamos ser sanados. O sea, nadie puede decir yo vine del mundo, vine a Cristo y vengo de maravilla. Yo no tengo ninguna herida, yo me fue de maravilla en el mundo. No, sabemos que el mundo hiere a los que en él están, porque el mundo es maligno y la vida misma que nosotros recibimos de Adán es defectuosa. Así que todos en alguna manera hemos sido heridos, todos en alguna manera hemos sido quebrantados y todos en alguna manera estamos o estuvimos cautivos. Entonces, de allí donde esto nos vincula a todos. Por eso, la sanidad del quebrantamiento del corazón, el pregonar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, no es para el mundo únicamente, sino también para nosotros como hijos de Dios. Porque aunque bien
fuimos salvos y tenemos una fecha en la que sabemos que fuimos salvos porque creímos en el Señor, porque tomamos la decisión de seguirle. Sin embargo, hay muchas heridas que quedan cuando nosotros venimos a la salvación y que a veces no le damos tal vez el énfasis o la importancia necesaria, y estas heridas se quedan allí, muchas de ellas infectando y dañando parte de nuestra alma y de nuestro espíritu y afectando el desarrollo espiritual que debemos tener en la iglesia como cuerpo de Cristo, como miembros del cuerpo. De manera que es importante atender a que necesitamos ser sanos. Ahora sí, continuamos, haciendo la analogía de la tierra de Israel. Sabemos que Israel cruzó el mar en un día, ¿cierto? Que es lo que representa nuestra salida del mundo en relación al bautismo. Pero entrar a poseer la tierra les tomó toda una vida. Y aún así no pudieron echar fuera muchos de sus enemigos. Y hasta el día de hoy batallan con sus enemigos internos, porque no se atendió correctamente las instrucciones del Señor. Y cuando no se atiende y no se obedece la palabra conforme el Señor nos la indica, entonces vamos a tener muchas dificultades con nuestros enemigos, al punto que no vamos a poder vencerlos, porque recordemos que ellos son más poderosos que nosotros, dice la Biblia. Si nosotros podemos vencer a nuestros enemigos, es por el Espíritu de Cristo. Así que para sanar el quebrantamiento, para pregonar libertad a los cautivos, es indispensable Cristo. De lo contrario, pues podríamos salir solos por nuestra propia cuenta, ¿cierto? Pero es imposible. Necesitamos la operación de Cristo. Y así como al pueblo de Israel le tardó toda una vida enfrentarse a sus enemigos para entrar a tomar posesión de la tierra, de la misma manera al cristiano le va a tomar tiempo y tiene que ir identificando a sus enemigos para atacarlos, para destruirlos, para echarles fuera. Porque muchas veces, aunque un cristiano salvo camina con el Señor, sigue estando en algunas áreas de su vida, de su alma, bajo la influencia de ciertas fuerzas espirituales, las cuales es necesario vencer. Entonces, vamos a hablar en esta ocasión de un enemigo que ha afectado la vida de muchos hijos de Dios y que a veces pasa desapercibido. Y vamos a tratar de exponer la actividad de estos enemigos, porque muchos de ellos quieren obrar camuflados, escondidos, que no sean vistos, y de esta manera ir destruyendo la vida espiritual, el desarrollo propio de la vida espiritual del cristiano. Y este primer enemigo que ha afectado muchas vidas se llama rechazo. El rechazo inicialmente comienza como una herida, como un quebrantamiento del corazón. Una herida que se recibe en la mayoría de casos por las personas a las que se ama, a las que están para protegernos, pero que cuando no se produce la sanidad de este rechazo, entonces desemboca en la cautividad y la persona viene a estar cautiva de muchos asuntos y de muchas influencias espirituales que a veces, cuando se recibe la salvación, aún en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos se persisten estas influencias. Y el cristiano debe saber identificar el ataque para enfrentarse a ellas y para tomar posesión de este territorio de su vida, para echar fuera a sus enemigos. Recordemos que
nosotros somos como una edificación y una edificación puede ser muy alta, muy linda en la parte de arriba, pero ya dependerá de sus cimientos. Entonces, el enemigo conoce mucho nuestra funcionalidad humana, porque nosotros somos humanos y en cierta medida eh, vivimos en la esfera de la carne, como lo dice el apóstol, que dice, aunque nosotros andamos en la carne, no militamos según la carne. Ahora, ese andar en la carne no se refiere a que era una persona pecaminosa, sino que vive en un cuerpo humano. Entonces, mientras vivamos en un cuerpo humano, vamos a estar bajo cierta influencia de esos elementos humanos. Y por esto el enemigo busca afectar los inicios de la vida humana. ¿Dónde se producen estos inicios? En el vientre. El vientre le da cimiento a muchas cosas. Y es allí donde en muchos casos se empieza a gestar el rechazo. Por eso hay que tener mucho cuidado con los niños allí, enseñarle también a las personas que están embarazadas, porque a veces se concibe bajo circunstancias adversas. A veces se concibe porque no era el momento, no era el tiempo. En otras ocasiones, porque se quería un niño o vino una niña. O lo contrario, algunos patrones que se forman a veces en el embarazo, pero realmente la sensibilidad que tiene una criatura en el vientre es mucho más grande de la que nosotros nos imaginamos. La primera memoria que se forma en el ser humano es la auditiva. Mire, desde muy temprano el bebé allí en el vientre empieza a oír. Esto es bien, bien especial porque la primera memoria que se activa en el humano es la auditiva y es la última que se apaga. Y esto es importante y creo que tiene que ver con la fe porque la fe viene por el oír. Así que allí la criatura, aunque uno diga, no, es que yo no me acuerdo cuando yo estaba en el vientre. O sea, el hecho de que yo no me acuerde no quiere decir que no hayan neuronas que estén albergando esa información aún desde que yo estaba en el vientre. El hecho de que con mi mente consciente yo no pueda acceder a la información de esas neuronas no quiere decir que no estén allí. Esas neuronas están allí y albergan información y recuerdos del vientre, así uno no tenga conciencia de ellos. Y por eso muchas veces se experimenta estos recuerdos a través de sueños que uno no entiende o de cosas que uno a veces no las comprende, pero el enemigo sí sabe que estas neuronas están allí, hay cierta alteración dentro de su parte cerebral porque desde el vientre hubo un rechazo. Y él sabe cómo activarlas y cómo moverlas para generar patrones de conducta. Este es un ataque que el enemigo ha realizado muchas veces y de allí donde muchas personas, inclusive sus padres intentaron abortarlos, eh, se golpeaban tal vez. Yo he escuchado de casos donde mujeres que se golpeaban, bueno, con el fin de abortar, ¿no? Porque su embarazo era bajo circunstancias más bien complejas, porque tal vez el padre les abandonó, porque la dejó sola, porque no sabía cómo enfrentar la vida con un embarazo, o porque si sus padres se daban cuenta, pues sencillamente la iban a echar de la casa, en fin, muchas razones a través de las cuales se puede experimentar un rechazo. La criatura en el vientre empieza a experimentar todo esto y a escuchar todas estas palabras. Inclusive hasta lo más
sencillo como, es que no, yo quería una niña y viene un niño, o yo quería un niño y viene una niña, y empiezan a hacer ciertas conductas de los padres un poco indiferentes, pero el bebé siente y percibe todo eso, aunque no tenga una mente que pueda conceptualizar como nosotros el asunto, él lo percibe en su alma y en su corazón, ese rechazo. Y allí se empiezan a formar patrones neuronales. Estas células del cerebro se alteran y empiezan a albergar esta información y el enemigo sabe cómo usarla en un futuro para atacar a esta persona que está en el vientre. En la niñez también se busca que este espíritu pueda tener una entrada a través de una herida. Recordemos, el espíritu de rechazo entra a través de una herida. Por eso les decía, el quebrantamiento del corazón está ligado a la cautividad, porque uno conduce al otro. Un corazón quebrantado que no es sanado va a ser cautivo. De allí donde hay la necesidad de que el corazón sea sanado, de que el quebrantamiento del corazón sea vendado, para poder entonces libertar de la cautividad. Por eso el Señor nos habló de que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. Porque no hay la posibilidad de dar libertad a un cautivo si sigue quebrantado en su corazón. Lo más probable es que va a retornar a la cautividad. De manera que es importante primero vendar el corazón, entrar en un proceso de sanidad de su corazón para poder salir de la cautividad. Y la cautividad puede ser representada en formas de conducta, estilos de vida, celos incontrolables, enfermedades, inclusive puede ser un cáncer, una esquizofrenia. Muchas pueden ser las cautividades a las cuales puede conducir un quebrantamiento del corazón. Y muchas veces como cristianos sufrimos muchas cautividades porque hemos tenido un corazón que no ha sido vendado, un corazón quebrantado que no ha entrado en un proceso de sanidad. Y por eso se vive entonces experiencias que uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué si soy cristiano, por qué padezco toda la vida este mal? ¿Por qué no puedo liberarme de aquello? ¿O por qué esto? Muchas de esas causas, ¿sí?, se llaman cautividad. Y la cautividad es un producto de un corazón quebrantado. La etapa del vientre y la etapa de la niñez son las áreas más vulnerables que tiene un ser humano. Por eso nosotros como padres estamos llamados a proteger a nuestros hijos en estas etapas de su vida, donde ellos son más débiles, más vulnerables y donde el escudo de ellos somos nosotros. Dios nos ha puesto a nosotros los padres como escudo de ellos durante esa etapa para que no sufran este tipo de ataques. Sin embargo, cuando sus escudos fracasan, entonces se empieza a experimentar esto. Cuando hay estas malas experiencias en el vientre, se empieza a generar una herida. Aunque la criatura es pequeña, ya percibe la herida. Y la herida es una apertura para que entre el espíritu de rechazo a establecer una cautividad en un área de su alma. Otra de las razones que puede generar esta apertura es el abandono. Para que entre esta influencia. El abandono de un niño puede ser un niño que lo abandona a su padre, un niño que lo abandona a su madre. Mire, uno a veces ignora un poco el daño tan tremendo que esto hace. Los psicólogos dicen que el daño cerebral que sufre un niño por el abandono de un padre es el equivalente al daño cerebral que sufre un soldado durante la guerra. O sea, el mismo daño cerebral del soldado en combate
al experimentar la experiencia de la guerra, de ver caer a sus compañeros muertos, de los estallidos, es el mismo daño cerebral que sufre un niño frente al abandono de sus padres. Esto es mucho más complejo de lo que uno piensa. Es que para un niño su mundo es muy pequeño. El mundo de un niño es papá y mamá. Si uno de ellos se va, su mundo se parte en dos. Es como si para uno como ser humano el planeta se le partiera en dos, ¿sí? Para ellos su mundo se reduce a papá y mamá. Entonces cuando uno de ellos da la espalda, eso es un cataclismo, es una catástrofe para la vida de un niño. Y las personas a veces no perciben, pero se generan daños, daños impresionantes, patrones cerebrales alterados, donde se genera una herida en el corazón, un quebrantamiento. Y lo que hace este quebrantamiento es generar una apertura para que entre por allí un espíritu de rechazo. Y este espíritu de rechazo empiece no solo a alterar la conducta y el comportamiento de la persona, sino que a medida que éste anda en esa conducta empieza también a alterar su entorno y la conducta de las otras personas para con él. Esto es una cuestión que puede llegar a ser exponencial y muy dañina. También, inclusive se puede experimentar eh, este tipo de ataques aún siendo una persona adulta, pero es mucho más común encontrarlo en la niñez porque es más dañino y es más efectivo. Cuando una persona ya es adulta y no ha tenido este problema antes, es mucho más complejo que se pueda presentar este ataque. Sin embargo, puede suceder, pero normalmente esto se da en la etapa primera de la vida. Otro de los elementos que también abren brecha, otra de los ataques o de las heridas que abren brecha a este tipo de espíritus son los abusos sexuales en la niñez. También es una herida que hace al corazón del niño. Cuando un niño es abusado sexualmente, este tipo de herida y de quebrantamiento que se le hace a su alma y a su corazón genera una herida que hace apertura a un espíritu de rechazo, que empieza a generar a su vez patrones de pensamientos y de conductas, como es que a mí ya nadie me va a querer, ¿sí? Cuando se trata de niñas, normalmente se genera ese tipo de pensamientos, ya yo nunca me voy a casar, nadie me va a querer, en fin, esto genera un espíritu de rechazo obrando en su mente que lo que va a hacer es tratar de desligarla de toda felicidad en su vida. Entonces, es importante primero identificar estos ataques, ¿cierto? Porque uno muchas veces puede estar bajo un conflicto del cual no es consciente. Pero cuando uno empieza a identificar las formas a través de las cuales obra este tipo de entidades, entonces puede identificar si realmente uno está o no está bajo un ataque de estos. Entonces cuando se presentan este tipo de quebrantamientos, el enemigo sabe individualizar estas personas para iniciar en ellos un seguimiento. Y a través de esta herida empieza a hablar a su mente y a su corazón, a poner palabras y pensamientos en su mente, como nadie te quiere, tú no eres lo suficientemente importante para esta persona. Es más, tú no eres importante para nadie. Eh, en fin, todo este tipo de pensamientos, como decíamos ahora, nunca te vas a casar, nadie te va a querer, siempre vas a estar solo, es mejor que estés solo, a ti no te aceptan, tú no encajas en el entorno, tú eres diferente a todos.
Y empiezan estos pensamientos a calar, a calar y a calar, y se entran en la mente de la persona y se empieza a crecer y a desarrollarse bajo estos pensamientos. Ahora, estos pensamientos empiezan a su vez a formar conductas, actitudes. Y la persona normalmente que está bajo el ataque, ¿sí?, de un espíritu de rechazo a causa de un quebrantamiento de su corazón, empieza a experimentar conductas como el aislamiento. La persona empieza a sentirse mejor sola, empieza a experimentar incapacidad para expresar su afecto. Es decir, le da gran dificultad abrazar o expresar una palabra amorosa. Eh, no es fácil para la persona que está bajo el ataque de este espíritu de rechazo. No es fácil dar un abrazo, por ejemplo. No es fácil decir te amo, te quiero. Estas palabras son complejas para una persona que está bajo este ataque. Y de esta misma manera, a medida que la persona crece, se empieza a establecer una forma de vida distante, aislada, un poco egocéntrica, porque inconscientemente la persona bajo este ataque trata de equilibrar ese faltante de su vida, porque hay un faltante de afecto, de amor. Entonces inconscientemente se intenta entrar en un equilibrio. Por eso la persona bajo este ataque desarrolla cierta jactancia, desarrolla cierto deseo de competitividad, ¿sí? Quiere manifestar ser mejor o saber más que los demás. Sí, pero es un engaño o un autoengaño que se hace la persona tratando de encontrar un equilibrio y una aceptación. Sin embargo, este tipo de conductas de egocentrismo, de individualismo, de es que yo puedo hacerlo solo, de es que yo no necesito a nadie, es que yo soy capaz sin la ayuda de usted, eh, ese deseo de competir, de querer manifestar que yo sé más que todos, esos son síntomas de que una persona está bajo este ataque, de que de alguna manera ha experimentado el rechazo desde su niñez o tal vez desde su vientre. A causa de este quebrantamiento se manifiesta que ya ha venido operando esta fuerza espiritual y que está haciendo daños. Ahora, si no se busca una sanidad, esta seguirá operando al punto que empieza a afectar el entorno. Es más, la persona que está bajo este ataque eh, le es difícil inclusive poder sostener una relación estable o poder encontrar una pareja que se pueda entender plenamente con ella. Porque siempre va a haber una afectación espiritual allí que separa, que divide. Es más, la persona que está bajo esta influencia tiende a ser muy conflictiva en el sentido de que cree que todo lo que se dice se dijo por ella. Que, por ejemplo, si se está predicando en la iglesia y se dijo alguna palabra, no, eso lo dijeron fue por mí, ¿sí? Aunque aunque no haya sido así, ¿cierto? Entonces normalmente la persona que está bajo un ataque de rechazo genera conflicto. Si los demás hablan y él no puede, o medio oye su nombre, o en fin, va a pensar que es que hablando de él, están hablando mal de él. En fin, siempre va a pensar que el mundo lo está atacando a él. Esa es la característica de esta operación espiritual. La persona se siente una víctima y empieza a desarrollar autocompasión. Es decir, nadie me quiere, es decir, todos me odian, y empieza a desarrollar depresión y tristeza. El propósito de este espíritu, obviamente, como el de todo espíritu de las tinieblas, es conducir a la muerte. Así que la persona empieza a desarrollar esos conflictos.
realmente porque cree que todo gira en torno a ella. Cree que si por allí hablan, entonces hablan es de mí. Si aquí dijeron, dijeron fue de mí. Si dijeron esto, lo dijeron fue por mí. Ese mismo espíritu le hace pensar a la persona que todo conspira en contra de ella, que el mundo entero la odia, que el mundo entero la rechaza y que lo único que quieren es que no esté. Por eso estas personas tampoco pueden desarrollar una estabilidad espiritual. Es decir, cuando una persona viene a Cristo y recibe la salvación, si no va a una sanidad de su corazón, si no entra en un proceso de sanidad del quebrantamiento de su corazón a causa del rechazo, este espíritu le va a impedir un desarrollo espiritual. Porque la persona entonces va a ir de iglesia en iglesia. No, aquí no hay amor, se va para la otra iglesia, aquí no hay amor. Y así se puede caminar todas las iglesias de una ciudad buscando amor y no lo encuentra. Pero el problema no está afuera, el problema está dentro de sí mismo y la persona no lo ha entendido, no lo ha aceptado, no lo ha dimensionado. Entonces, uno, pensando maduramente, lo primero que uno debe de hacer es analizarse uno y decir, hombre, a mí me ha ocurrido eso tal vez, o yo he vivido esto, o aquello o lo otro. Tal vez esté atacado en una área de mi vida por un espíritu de rechazo. Otra sintomatología, los celos. Hay mujeres que son celosísimas, o hombres. Si salió, malo. Si no salió, malo. Si dijo, malo, y si no dijo, también. Es que por aquí y por allí viven en una inseguridad total. Los celos de esa magnitud son producto de un miedo al abandono. ¿Por qué? Porque hay una inestabilidad emocional, es decir, hay una experiencia del pasado que tal vez consciente o inconscientemente está permaneciendo diariamente en la vida de la persona y cree cada día que va a ser abandonada. Y lo manifiesta a través de una violencia. Y entonces por eso se queja aquí, por eso se queja allí, por eso es que usted no me quiere, es que mire, es que usted no me lleva, es que usted sí me lleva. Por todo hay un problema, y por todo hay un celo, y por todo hay un conflicto. Y por eso normalmente estas personas a últimas también terminarán solas. Porque la misma influencia que está afectando sus pensamientos destruirá su hogar. Ese es un problema muy serio. Todo esto es producto de una cautividad de un espíritu de rechazo, fruto de un quebrantamiento, de una herida que hizo alguien, allá en el pasado, sea papá, sea mamá, sean los dos, ¿sí? Se forman esos patrones inestables que el enemigo usa y conduce a la persona a esta condición. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar entonces la sintomatología de esto, es importante que nosotros seamos sinceros con nosotros mismos y decir, hombre, tal vez yo he vivido eso, tal vez a mí me ocurre, eh, tal vez yo esté bajo la influencia de ese tipo de ataques. Ah, no, es que ahora que recuerdo, me pasó esto, o mi mamá me contó esto cuando estaba en embarazo. O tal vez mi papá me dejó cuando yo tenía 2 añitos, o 3 o 4. O tal vez mi mamá me dejó. En fin, cualquiera que sea la experiencia, cuando uno la tiene y uno empieza a hacer un autoanálisis y dice, hombre, yo he desarrollado ciertos patrones de conducta que creo que no son buenos, pero que nunca he podido tampoco quitar de mi vida. Tal vez esas conductas sean producto de la influencia de un espíritu de temor, perdón, de rechazo. Y allí es donde nosotros debemos entonces, una vez individualizado el asunto y una vez comprendido el ataque, entrar en un proceso de sanidad para poder pregonar libertad. Nosotros no podemos pregonar libertad sin primero vendar el quebrantamiento del corazón. Porque a veces decimos, no, venga, vamos entonces a reprender ese espíritu en el nombre de Jesús. Bueno, podemos reprenderlo y todo, pero si no hay una sanidad del corazón, entonces el espíritu siempre va a hallar la brecha para atacar y para hacer daño.
De allí donde es importante que se vaya primeramente a buscar la sanidad, a vendar el quebrantamiento del corazón. Y para esto, entonces, es que tenemos a Cristo dentro de nosotros. Cristo en nosotros nos proporciona el poder, nos proporciona la fuerza y la capacidad de poder ejecutar un perdón real. Porque a veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Y decimos, no, yo he perdonado, yo he olvidado, yo he hecho esto, pero a ciencia cierta nos estamos engañando porque la herida sigue allí y nos duele. Yo no puedo decir que una herida me sanó cuando yo me toco y me duele. No ha sanado. Cuando las heridas sanan queda una cicatriz. Pero si yo toco la cicatriz, ella no duele. No, porque ha sanado. Lo que pasa es que hay sanidades ficticias. Es decir, hay heridas que usted las ve por fuera y están sanadas. Pero cuando usted toca, duele. Y es porque por dentro no han sanado. Por dentro están abiertas. Y es peligroso porque entonces se puede infectar por dentro. Así hay muchas heridas del corazón. Así muchos quebrantamientos. Uno dice, no, yo olvidé, yo ya perdoné, pero cuando se toca, duele. ¿Por qué duele? Porque está abierta la herida, aunque no por fuera, por dentro. Ese es el problema por el cual duele. Si a mí me duele, entonces no está sano. Si cuando yo hablo de mi niñez, yo termino llorando, yo no he sanado. Si me duele todavía es porque no ha sanado. Si cuando yo hablo de la experiencia que X o Y experiencia o es que, a ver, por ejemplo, ¿no? A alguien lo intentaron abortar y cuando nos comparte su experiencia termina llorando y llorando, quiere decir que no ha sanado. Quiere decir que la herida está abierta. Y esa herida es muy peligrosa porque se transforma en una fisura para que un espíritu de rechazo obre y destruya y haga daño. Entonces, allí es donde opera la fuerza y la potencia del Cristo. Nuestro Señor nos proporciona la capacidad por el Espíritu Santo para establecer un perdón genuino y para que Él desarrolle la sanidad en nosotros. Porque es que el que desarrolla la sanidad no soy yo, es el Espíritu Santo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Por lo que hablábamos al principio, o sea, a veces decimos, no, es que tal vez con una terapia psicológica puedo sanar. Es que lo que genera la sanidad inclusive no es, no soy yo, no es lo que yo diga o lo que yo piense, lo que genera la sanidad es el Espíritu Santo dentro de mí. Pero para eso es importante que experimentemos un perdón real, ¿cierto? Y que también para experimentar ese perdón real carecemos del Espíritu Santo. Y estas cosas son importantes aclararlas delante de Dios individualmente. Es decir, yo debo de sentarme con papel y lápiz a la mano y empezar a escribir esta experiencia. Viví esta experiencia. Mi mamá me contó esta experiencia cuando estaba en embarazo mío. En fin, tratar de tomar nota de todo este tipo de experiencias y tenerlas allí. Y entonces delante de Dios, invocando la ayuda del Espíritu Santo, empezar a exponerlas y sacarlas de nuestro corazón. Y decir en alta voz, y sí que es importante, en alta voz, yo perdono. Desde lo más profundo de mi corazón yo perdono a mi padre por haber hecho esto. Yo perdono a mi madre. Digamos en el caso un ejemplo de que la persona la intentaron abortar, ¿cierto?
Entonces, yo perdono a mi madre por intentar asesinarme cuando yo estaba en el vientre. La perdono con todo mi corazón. En fin, sea cual sea la experiencia, empezar a sacarlo de dentro y a decir, yo perdono, yo perdono. Por eso dijo el Señor, cuando oréis, perdonad a los que os ofenden, para que también nosotros seamos perdonados. Entonces, por eso esta es la fisura que haya el espíritu de rechazo para atacar. Si la fisura es el resentimiento a causa del rechazo, porque es que el rechazo es una herida, y cuando la herida se encona, entonces nace el resentimiento, y el resentimiento es el que abre paso al espíritu para que opere. Pero cuando nosotros entonces ponemos eso, y es más, si podemos acudir a la persona, ¿sí? Si aún está viva y si podemos acudir a ella y decirle, yo te perdono en el nombre del Señor Jesús. Mamá, papá, yo sé que tú hiciste esto, desconozco las razones o tal vez las conozco. Lo que sí quiero es que te perdono con todo mi corazón y echo esto a lo profundo del mar en el nombre del Señor Jesucristo. Lo olvido para siempre y me deshago de eso, ¿sí? En el nombre del Señor. Te perdono de esa ofensa, te libero de esa ofensa, ¿sí? Porque también es necesario a veces uno liberar, a veces las personas mismas están cargando con la culpa, a veces los padres de uno están cargando con la culpa, ¿cierto? Con la culpabilidad continua de que yo porque lo hice, porque lo hice y porque lo hice, y así caminan toda la vida. Entonces muchas veces también es importante uno liberarlos a ellos a través del perdón, ¿sí? En el nombre de Jesús perdono la ofensa y la olvido y es echada a lo profundo del mar. Esto es importante como primera medida. Como segunda medida para experimentar la sanidad, empezar a desarrollar fe. ¿En quién? En nuestro Señor. Él también fue rechazado por los hombres, ¿sí? Sin embargo, Él siguió firme con su propósito, porque su amor es más grande. Entonces, por ejemplo, Efesios 1:6 dice la palabra de Dios de que Él nos hizo aceptos en el amado. Entonces aquí vemos una aceptación y es importante que desarrollemos fe y que ataquemos, porque entendamos que cuando empezamos el proceso de sanidad, el enemigo va a querer destruir este proceso. Entonces, una vez hemos hecho lo del perdón, ¿sí? Hemos perdonado estas ofensas, entonces Él va a querer nuevamente hablarnos y decirnos, es que a ti nadie te quiere, es que a ti te han rechazado. Allí es donde hay que usar la fe. La Biblia dice que la fe es el escudo para apagar los dardos de fuego del enemigo. La fe y la confianza. La fe es la confianza en el Señor. Y la palabra es la espada del Espíritu. La Biblia dice que somos aceptos en el amado. Así que aunque en un pasado hayamos sido rechazados, en este presente somos aceptados. Es más, fuimos aceptados en Cristo antes de que el mundo existiera. Lo demás no importa. O sea, si el mundo entero nos rechaza, pero si Cristo nos ha aceptado, si Dios nos ha aceptado en Cristo Jesús, entonces eso es una excelente noticia, es lo mejor que podemos escuchar. Es algo con lo que podemos combatir cualquier tipo de pensamiento contrario a nuestra aceptación. No es que nadie nos quiere, claro que sí, nos quiere el Señor. Él dio su vida por nosotros y esto es suficiente. ¿Qué más muestra de amor? ¿Quién puede experimentar o expresar un amor más grande? Él dio a su Hijo único, dice la Biblia, ¿sí? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios me dio esto a mí.
Lo más especial y lo más glorioso que tiene Dios me lo dio a mí. Y fui aceptado en Él. Esta es la palabra de fe con la que nosotros debemos combatir. No es que nadie me ama. ¿Qué nos dice Isaías en el capítulo 49, el verso 15? ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Oigan esto tan especial. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Bueno, a veces pasa. A veces la mujer se olvida. A veces la madre se olvida, ¿cierto? Y se experimenta el rechazo, se experimenta el abandono. Sin embargo, el Señor nos dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida. Entonces, esa es la palabra del Señor. Él puso sus manos para que fuesen clavadas en un madero por ti y por mí. ¿Quién ha hecho eso? Si todo el mundo nos olvidara, Él no se olvidará de nosotros. Entonces aquí hay una confianza. Aquí hay un arma para contrarrestar estos pensamientos que están siendo alimentados por espíritus de rechazo. Siempre que estos pensamientos vengan y nos quieran engañar y decir, estás puesto en el olvido, estás en el rincón, estás en las sombras, nadie te va a amar, nadie te quiere, todos te han olvidado, entonces el Señor ha dicho, nunca me olvidaré de ti. Y creo que el amor del Señor es un amor suficiente. Aun si nadie más nos quiere amar sobre la superficie de este planeta, si solamente Él nos ama, es suficiente. Aun si todo el mundo nos rechazaría, pero si Él nos acepta, es suficiente. No necesitamos más. Y la palabra de Dios testifica ambas cosas. Efesios 1:6, Dios nos ha aceptado en el amado. Isaías 49:15, Él nunca se olvidará de nosotros. No necesitamos más. Con estas palabras podemos tirar por tierra todo pensamiento, toda idea que ha sido alimentada por espíritus durante toda nuestra vida, durante nuestra niñez, durante nuestro pasado, durante nuestra gestación. Podemos pararnos y decirle a este espíritu en el nombre del Señor Jesucristo, espíritu de rechazo, hoy confieso y hoy creo que yo he sido aceptado en el amado. Y también el Señor me ha dicho que aunque la madre olvide y deje de compadecerse del fruto de su vientre, el Señor nunca se olvidará de mí. Y de esta manera experimentaremos la sanidad que produce el Espíritu Santo. Y de esta manera, entonces podemos ser libres de la cautividad. Y ahí sí podemos tomar este espíritu y reprenderlo en el nombre de Jesús, reprender sus influencias, echarlas fuera y que sea enviado a lugares desérticos por los ángeles del Señor, que sea atado de pies y manos y llevado lejos. Pero solamente podemos experimentar la libertad de la cautividad una vez experimentemos la sanidad del quebrantamiento de nuestro corazón, que nuestras heridas sean vendadas. Cuando esto ocurre, entonces experimentamos la sanidad. La sanidad es ministrada por el Espíritu Santo. No es algo que nosotros nos podamos dar a nosotros mismos. La sanidad nos la da el Señor. Para eso Él vino, para vendar los quebrantados de corazón. Y si creemos en su palabra, si aceptamos el perdón y si perdonamos a los que nos hirieron, el Espíritu Santo ministrará sanidad a nuestro ser, a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestro espíritu y a nuestro cuerpo, porque también en muchas ocasiones nuestro cuerpo viene a estar enfermo a causa de estos pensamientos y de estos rechazos que han operado en nuestra mente.
Démosle gracias a Dios por su palabra. Y yo estoy seguro que si en alguna manera hemos experimentado esto, pero que caminamos según estas palabras que el Señor nos da, experimentaremos una libertad especial, una sanidad de parte de nuestro Señor. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tú has provisto sanidad a nuestro corazón. Tú has venido a vendar nuestras heridas. Señor, no importa cuál sea la herida, en el nombre de Jesús la perdonamos. En el nombre de Jesús perdonamos a los que nos hirieron, como tú también, Señor, nos has perdonado a nosotros. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, oh Dios. Y sea tu sanidad operando en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, nuestra alma, en nuestro espíritu. Confesamos tu palabra, Señor. Creemos que tú nos has aceptado y creemos que tú nunca te olvidarás de nosotros, aun aunque la mujer olvide. Tú nunca, Señor, tú nunca. Confesamos y creemos esta palabra y te damos gracias por ella, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, a tu nombre la gloria y la honra. Tuyo es el poder y el reino. Gracias, mi Dios. Amén.